tal amigos? Estamos una vez más acá con Segunda Cámara y seguimos con la secuencia de estos tips, estos estudios que hemos estado haciendo acerca de lo que es liderazgo espiritual. Y hoy día vamos a ver lo que es la importancia que es tener convicciones en el liderazgo espiritual. Y antes de partir tenemos que poner nuestro fundamento, lo que nos ha servido como base para todos estos estudios que hemos estado haciendo. Y quiero llevarlos a Mateo, capítulo 20, versículo 28, donde dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre es bueno recordar esto, siempre es bueno recordar la base cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de liderazgo espiritual. Tenemos que ir a nuestro líder por excelencia, Jesús, quien enseñó lo que es realmente el servicio y planteó, ¿no es cierto?, nuestro fundamento. Recuerden esto, líder es una palabra importante y que nosotros podemos hacer un sinónimo de esa palabra y lo hemos dicho que es siervo o servicio. Ahora, quiero dirigirme especialmente este día a todos los jóvenes que quiero animarlos a que busquen los principios del ministerio. Esto, ¿de qué les va a servir? Les va a dar primeramente seguridad, una base bíblica para desarrollar su liderazgo, su llamado, involucrarse espiritualmente dentro de la iglesia, para poner también todos sus dones, sus talentos a disposición del ministerio de Cristo. Los principios del liderazgo espiritual están dados y están revelados por la palabra de Dios, y ella es la guía que nos da todas las directrices por las cuales el ministerio funciona y cómo funciona también el liderazgo. El Espíritu Santo es quien inspiró a los hombres de Dios para revelar todas las verdades del ministerio, toda la verdad de Dios en el ministerio. En el ministerio no es, recuerden esto es importante, el ministerio no es de ningún hombre, esto es de Dios, de ninguna denominación en particular. Tampoco es de un pastor o de una congregación. Es Dios el que estableció su liderazgo, su ministerio. Y como Dios es el dueño, es el que creó, también Dios ha diseñado todos los principios por los cuales funciona. Dios no hace cosas al azar, Dios no crea nada, sino da también las directrices y las bases para que esto funcione. Por tanto, ¿qué necesitamos? Buscar instrucción. ¿Para qué? Para desarrollar el liderazgo. Un gran objetivo en el liderazgo espiritual es lograr madurez, lograr convicciones. Esto es vital en el ministerio. Tú y yo, en forma personal, debemos preocuparnos de leer, buscar materiales bíblicos acerca del liderazgo. No quedarnos solamente con lo que nos enseñan, sino que particularmente buscar en forma personal, estudiar en forma intencional todos los principios bíblicos acerca del liderazgo. Esto te dará, en el ejercicio, te va a dar seguridad, te va a dar confianza en Dios y su palabra para ejercer servicio para Dios. En su palabra vas a tener convicción. La instrucción de los principios bíblicos, forjar carácter con firmeza y convicción. Aquí tenemos instrucción bíblica para formar carácter, firmeza, convicción. Dios usará esta forma para que actúes por convicciones. Recuerda, nuestro tema hoy, convicciones. Y es importante porque no debemos actuar por emociones, tomando y que esas emociones en alguna medida tomen el control de nuestras acciones. Deben ser convicciones. Uno de los grandes problemas en la iglesia y su liderazgo hoy en día es la falta de madurez. Muchos de los que ejercen funciones en el ministerio y en el servicio dentro de la iglesia no tienen esa madurez que se requiere. Y por esa razón la iglesia es débil y se debilita y se destruye muchas veces. Y para eso tenemos una gran necesidad de aprender, de enseñar todo lo que es liderazgo espiritual. Necesitamos un liderazgo con convicciones. Recuerden esta palabra, convicciones. Ahora, ¿por qué es importante venir al ejercicio del liderazgo espiritual? Por convicciones y no por emociones. Las emociones son ambiguas.
son circunstanciales, son inestables. Además, producen mucho perjuicio personal en los individuos y sobre todo al separarse de los principios dados por Dios. Producimos mucho perjuicio con respecto al liderazgo. Hay personas que vienen al ministerio netamente por razones sentimentales. Esto es triste y también es peligroso. Ejemplo práctico, una persona llegó muy entusiasmada y animosa para servir en la iglesia y dentro de las convicciones que esa persona tenía, escuchó hablar lo siguiente. Creía y tenía firme convicción que en la iglesia había personas que estaban destinadas para hacer aseo solamente y que habían otras para enseñar. Que no era necesario practicar un tipo de servicio así como limpiar baños, barrer o hacer algún trabajo menor. Decía que para eso había otro tipo de personas para hacer ese tipo de servicio. Yo decía, aquí hay algo que está mal, aquí algo se entendió mal, o hay una confusión en los principios que el Señor Jesús enseñó para el liderazgo espiritual. Veamos lo que dice Mateo 20, 25 y 28, y voy a leer nuestra base y veamos qué dice la palabra. Entonces Jesús, llamando, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo, y aquí está el ejemplo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio y ahí no hay nada más que interpretar, está muy claro. Si no tenemos este principio que Jesús enseñó, entonces estamos introduciendo algo que no está en la Escritura. Si no aprendemos que lavar los pies como Jesús lo hizo, lo enseñó, entonces alguien está mal interpretando la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como base. Ejemplo práctico. Otra persona llegó a la iglesia y se ofreció en forma muy emocional para servir y tenía la convicción de que Dios había puesto en su corazón servir al Señor y servir a la iglesia. Pronto se le derivó a la persona que estaba encargada de ujieres, le pasaron una escoba, le pasaron un limpiapiso, pero nunca más apareció en la iglesia. Tenemos ahí algunas situaciones que se dan dentro de esos llamados de repente medios que están fundados en muchas emociones, mucho ánimo, pero llegado el momento no se ejerce. En otra oportunidad un señor llegó diciendo que él tenía la convicción de parte de Dios que el Señor le había llamado a enseñar la palabra. La persona encargada de niños le insinuó diciendo si estaba dispuesto a enseñar a niños y él dijo lo siguiente, que él se había preparado para enseñar a adultos y consideraba que los niños eran una audiencia muy inadecuada para su oratorio. Tenemos ahí algunas confusiones. La pregunta sería, ¿de dónde nosotros obtenemos las convicciones o las fuentes para nuestras convicciones? Ahora, para que ustedes jovencitos entiendan bien, y los adultos y los ancianos y todos los que quieren involucrarse en el ministerio, porque no hay una situación de edades, necesitamos servir en nuestras iglesias locales, en todo servicio sin excepción. Ahí es donde está la escuela, el testimonio práctico de un siervo líder, que ha sido llamado por el Señor a sus filas, y ahí está la escuela, ahí está el testimonio práctico del siervo líder. Allí está la congregación que da testimonio de este siervo o de este líder, da testimonio su pastor, que sin ninguna duda dará testimonio de su servicio que ha dado o ha presentado al Señor. El testimonio que está basado en hechos respaldará el llamado que tú tienes para servir a Dios en tu liderazgo espiritual. ¿Qué cosas no estarían? La pregunta que siempre se hace, ¿qué cosas tú no estarías dispuesto a hacer por Jesús? Si nosotros no aprendemos de cero, ¿te imaginas tú lo que significa partir una obra, una iglesia de cero? Si no aprendo lo vital, los básicos, no hay tampoco un ejemplo moral para guiar a otros, no hay consecuencia, hay consistencia en lo que enseñamos y hacemos. ¿Te imaginas cuando tengas que comenzar una obra y tengas que partir de cero? Por eso es tan importante la iglesia local. Allí desarrollamos lo que es nuestro llamado de ministerio. Debemos trabajar, prepararnos para ejercer principios bíblicos que Jesús enseñó al lavar los pies en una forma de ejemplo.
seguramente habrá momentos donde no podrás hacer todo por ti mismo y como un buen líder delegarás a personas y estándares bíblicos para que ejerzan también el diaconado. Solamente voy a citar esta escritura. Hechos, en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellas que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí tenemos un ejemplo de que solamente para servir mesas hubo que escoger a hombres que tenían virtud, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, y ahí vemos que el trabajo de la iglesia se requiere un cuerpo, un equipo, un grupo de líderes, un grupo de siervos espirituales. La próxima semana vamos a seguir viendo otros aspectos más que tienen que ver con liderazgo espiritual, y quiero solamente dejarlos invitados para la próxima semana y que tengan un buen día. Bendiciones.